Creo que a veces no... Este es un himno hermoso, ¿vale? Y es de esos himnos que hay himnos que son gozosos, himnos que son, voy a decir, que se cantan en tiempo de angustia, muy reflexivos, con un sentir. Pero creo que este es uno de estos himnos en el que y cantado por tantas personas, es que no me puedo imaginar el coro celestial. Apocalipsis 4, 5 es un pasaje que me encanta. Es poder imaginar con la limitación de nuestra mente, estar ahí delante del trono, cantando Santo, 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 Jehová de los ejércitos, el que fue inmolado y nos hizo para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Perdonadme esta palabra, muy juvenil, es brutal, es brutal. Y este himno es así, pero estaba ahí pensando cuánto pensamos, meditamos en lo que cantamos. Y sabes que hemos cantado de contemplar a Dios. Está en su trono. Vemos catástrofes, vemos diversas circunstancias y la gente dice, ¿dónde está Dios? ¿Sabes? Dios está en su trono, es lo que dice Habacuc. Cristo está sentado en su trono, no ha perdido su poder y hemos cantado, contempla a este rey, nadie es como él, venid y adorarle. Pero sabes que este es un privilegio que tú y yo podamos en este momento inclinar nuestro corazón y adorar a Dios. Es un privilegio y es algo, mira, no sé cómo catalogarlo, porque un día, dice en Filipenses que Cristo se humilló, se despojó a sí mismo hasta la muerte de cruz, y luego el Padre le exaltó hasta lo sumo para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero sabes que habrá miles y miles y miles de personas que un día tendrán que ver a Cristo en su trono y tendrán que doblar sus rodillas y reconocer que Cristo es el Señor, pero estarán toda la eternidad en el infierno por no haber conocido a este Señor. Al final toda lengua confesará que Cristo es el Señor y el Padre será glorificado en Cristo. Que tú y yo tengamos el privilegio hoy de cantar y de doblar nuestras rodillas y reconocer a este glorioso Señor no hay nada que lo pueda pagar o comprar, solamente la sangre de Cristo. Así que yo te animo a meditar en todo esto y ahora vamos a tener este segundo tiempo, y yo sé que el primer tiempo ha sido más largo de lo pautado, pero no te voy a pedir perdón, porque sabes que en la eternidad habrá suficiente tiempo, donde sea que estés, y de esto depende tu eternidad. Y cuando estábamos decidiendo por qué tema íbamos a traer, el año pasado estuvimos tratando el tema de la sexualidad. Yo quería un tema, hicimos una recolección de ideas y surgieron varios temas buenos todos. Pero cuando surgió este tema, es que lo tomamos por sentado, la comunión con Dios. Y cuando lo escuché, claro, me iban sugiriendo temas
y mi mente iba ahí, ya de una vez pensando, porque sabía que iba a tener que predicar yo. Entonces, cuando surgió este tema, sí, me atrapó. ¿Por qué? Porque en un sentido, aunque es necesario, da igual que te hablemos de una sexualidad para la gloria de Dios, si no tienes una comunión con Dios verdadera. Tú puedes ser casto y puro a los ojos de los hombres, pero irte al infierno sin Cristo, llevando una vida, entre comillas, impoluta o de castidad. O cualquier otro tema. Entonces, de este tema depende toda tu vida, de verdad. Y ahora vamos a hablar un poco de la comunión en la práctica, en tu vida, en tu día a día. Y es que nuevamente quiero detenerme un momento para hacerte pensar, para que medites, que yo puedo mencionarte qué patrones bíblicos podemos encontrar para que de herramientas y de la dinámica de la comunión, y que esto sea solamente algo vacío, algo, tu propia religión, tus propias reglas a cumplir, y que un día estés con tus rodillas dobladas ante Cristo el Rey, y que Cristo te diga, nunca te conocí. Tú cumpliste toda una serie de requisitos y normas y fuiste muy metódico, pero nunca tuvimos verdadera comunión. Entonces, aunque ya terminamos el sermón anterior, quiero animarte a no desprenderte de esta verdad y de esta necesidad, ¿sí? Y todo lo que vamos a decir no tiene sentido si tú no tienes una comunión verdadera con Dios. Ahora, lo diré en adelante, lo que vamos a ver no te convierte en un cristiano, pero son las evidencias de un cristiano que está creciendo en su relación con Dios. Entonces, vamos a hablar de la comunión en la práctica. Y va a ser un poco, no quiero que sea como una clase. Vamos a ir viendo varias cositas. Basándonos precisamente en la estructura de los elementos que Juan nos ha presentado en su primera carta. Y entonces hemos visto que Cristo es el verbo encarnado, el verbo de vida que se nos ha manifestado para que tengamos verdadera comunión. Y Dios ha permitido que su palabra nos revele a Cristo para que tengamos verdadera comunión con los apóstoles, en el sentido que está escribiendo Juan, pero es que su comunión era con Cristo, con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, en un sentido, nos unimos a esta comunión apostólica, a esta comunión de los santos, de los creyentes. Ningún creyente está desconectado es que estamos unidos a Cristo, y en esa unión a Cristo estamos como un mismo cuerpo, hoy presente, pero con todo el cuerpo de Cristo a través de la historia. Entonces, tú no puedes tener tu propia comunión aparte, como las personas que dicen, no, yo tengo mi propia relación con Dios. Yo sigo a Dios a mi manera. Eso es una mentira mentirosa. Y todos los mentirosos heredarán su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre. ¿Sí? Dije el lago de fuego que arde con fuego y azufre, porque arderá con fuego y azufre por la eternidad. Y no es un chiste. Entonces, y es muy interesante, no lo vimos anteriormente, pero ¿cómo termina el versículo 4? Esta sección de esta revelación de Cristo para que tengamos comunión los unos con los otros, con el cuerpo de Cristo y con Jesucristo y el Padre. Y mira el versículo 4, cómo termina diciendo. Vamos a leerlo todos juntos. ¿Qué dice? Todos juntos dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Mira, yo no me esperaría este versículo aquí. Pero es muy interesante. Juan dice, mira,
te hemos presentado a Cristo. E interesantemente, en el asunto de la traducción, caben dos traducciones: para que vuestro gozo sea cumplido o para que nuestro gozo sea cumplido. Según algunos estudiosos, es difícil decidir a qué se está refiriendo Juan: o a vuestro gozo o a nuestro gozo. Y podríamos decir, bueno, esto no es tan importante. Bueno, es que las dos cosas son verdad. Cualquiera de las dos cosas son verdad. ¿Por qué? Mira cómo es el sentir y el nivel de comunión que Juan y los apóstoles estaban experimentando con Dios, con Jesucristo, que no había mayor gozo, como decía Cristo, que el Padre se goza en que haya mucho fruto, en que estemos unidos a Él. Y no había mayor gozo para los apóstoles en transmitir, en demostrar a Cristo para que los hijitos, como él se refiere, pudieran tener comunión. Entonces, en un sentido, él está escribiendo también para que su mayor gozo, que es Cristo en la iglesia, en los hijitos, fuera cumplido. Pero al mismo tiempo, escribía estas cosas para que los verdaderos hijos de Dios vieran su gozo cumplido. ¿Y cuál es el gozo cumplido de los verdaderos hijos de Dios? Saber que tienen verdadera comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Porque si no, no hay verdadero gozo. Y es probable que tú creas y que tu gozo sea cualquier otra cosa menos Cristo, chico, chica. No hay mayor gozo. No hay mayor gozo, y cualquier otro gozo es temporal, efímero, y te llevará al infierno si Cristo no es tu gozo. Así que espero que este sea tu gozo hoy. Ver y desear, anhelar estar en esta comunión. Ahora, vamos a ver algunos elementos que son indispensables en nuestra comunión con Dios. Y no vamos a ver todos, pero he seleccionado, por decirlo así, algunos. Las Escrituras, en primer lugar, luego la alabanza y la adoración, la confesión y la comunión con otros. Son elementos indispensables en nuestra comunión con Dios. Ahora, nuevamente, no es que estas cosas nos convierten en hijos de Dios, sino que son una evidencia de que somos hijos de Dios andando en comunión. Entonces, vamos a ver en primer lugar las Escrituras. Quiero que pensemos en lo que nos ha dicho allí en el versículo 3. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, esta palabra de Dios, esta manifestación del Verbo, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Dios nos ha dejado su palabra. Y como ya he dicho varias veces, Juan y los demás apóstoles están escribiendo la palabra de Dios para que nosotros podamos conocer a Dios. Y es que en la comunión, la palabra de Dios es central, es indispensable, porque es en la palabra de Dios que nosotros podemos conocer verdaderamente a Cristo. Mira, y no me refiero, de verdad, no me refiero a estos mensajes motivacionales que te aparecen en TikTok, en Instagram, y no. Me refiero a tu estudio, tu lectura de la palabra de Dios, a participar activamente de la predicación, la exposición de la palabra de Dios, la palabra de Dios predicada. Es en ella, en la palabra de Dios, que podemos conocer quién es Dios y su carácter. Es muy interesante porque hemos hablado de relación, de comunión, y cuando Juan está escribiendo allí, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, va en aumento. La expresión de Juan es una persona real, y él
y piensa en los apóstoles como tratando de absorber todo lo que pueden de Cristo para después transmitírtelo a ti, porque es una persona que ellos quieren describir. Y es por medio de la Escritura entonces que podemos conocer el carácter de Dios, que podemos conocer quién es Dios. Y es que no podemos tener comunión con Dios si no tenemos comunión con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la expresión escrita de su carácter, de su persona, de su revelación. De verdad, yo no sé, bueno, las iglesias que están aquí son conocidas. Yo no sé si tú has estado en otra iglesia, no lo sé, pero si tú has tenido alguna influencia de alguna iglesia, de algún grupo que habla de nuevas visiones, de cosas así, lo siento, Dios ya no está hablando así. Dios nos ha dejado su palabra. El apóstol Pedro, y ya me estoy desviando, el apóstol Pedro, no me estoy desviando, tiene que ver con esto. El apóstol Pedro dice, mira, nosotros estuvimos en el monte de la transfiguración. Nadie en la tierra ha tenido una experiencia tal como Pedro, Jacobo y Juan en el monte viendo a Cristo resplandecer, mostrando una partícula de su gloria. Y Pedro dice, nosotros lo vimos y nuestro testimonio es verdadero, pero tenemos la palabra más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Nada de visiones. Dios nos ha dejado su palabra. Y tú no puedes tener comunión con Dios si tú no tienes comunión con la palabra. Incluso alguien podría decir que su comunión, en su comunión con Dios, no, es que yo oro a Dios. Y déjame creer que oras aparte de dar gracias a Dios por la comida. Déjame creerte. Pero si tú dices que tienes comunión con Dios porque oras, pero no tienes comunión con la palabra, no sé si tú has leído Proverbios 28:9. Mira lo que dice Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, se refiere a la palabra de Dios, su oración también es abominable. Mira, yo recuerdo cuando mi padre un día me dice, Antonio, ¿has leído tu Biblia esta mañana? ¿Has hecho tu devocional? Y le dije, no, papá, es que no he tenido tiempo, pero oré y tuve un tiempo de oración al Señor. Y mi padre me citó Proverbios 28:9. Quizás no te puedes imaginar. O sea, es cuando no te dan una, te dan dos bofetadas y te quedas en un sentido no vulgar, desnudo, expuesto. Mira cómo es nuestro corazón. O sea, tu corazón te quiere hacer creer que tú estás teniendo comunión con Dios cuando estás orando y no leyendo la palabra de Dios, no teniendo comunión con la palabra de Dios. Y dice, su oración es también abominable, también es abominable. Y me llamaba la atención, ¿por qué también? Porque es que no oír, o sea, apartar tu oído de oír, de estar en comunión con la palabra de Dios, es abominable. Porque estás rechazando al Dios de la palabra. Estás diciéndole a Dios, yo no te quiero escuchar, pero escúchame tú a mí. Porque estoy seguro, mira, bueno, voy a dar el beneficio de la duda. Porque no quiero mentir, porque los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Pero dudo que una persona que no está teniendo comunión con la palabra, su oración sea expresamente para exaltar a Dios por su gloria y abundar en alabanza a Dios en su oración. Porque la mayoría de los cristianos solamente se dedican a pedir a Dios.
Y hace algún tiempo, y no es para nada de jactancia, porque no hay nada no puede haber nada de jactancia en ello. Me puse un reto a mí mismo. Antonio, ora sin pedir. Enfócate en alabar a Dios. Y habrá tiempo para pedir por cosas. Y dudo que una persona que está rechazando la palabra de Dios, que está apartando su oído de la palabra de Dios, realmente está orando a Dios, alabándole. ¿Sabes por qué lo dudo? Porque la verdadera alabanza brota del conocimiento de la palabra de Dios. Tú no puedes alabar a Dios a tu manera. La verdadera alabanza brota de un conocimiento de la palabra de Dios. Y cuanto más conoces a Dios, puedes expresar mejor lo que a Dios le agrada en tu oración. Entonces, tu oración, si no está surgiendo de una comunión con Dios, es abominable. Estás rechazando a Dios, pero quieres que Él te escuche para pedirle cosas, para pedirle que te ayude. Bueno, y le das gracias por los alimentos. Pero entonces la palabra de Dios es indispensable. Ahora, volvamos. Hemos dicho, los apóstoles vieron a Cristo. El verbo de vida eterna, le escucharon, le palparon y ellos entonces escribieron, anunciaron lo que vieron para que tú puedas tener comunión por medio de esa palabra escrita, para que tú puedas conocer a Cristo por medio de esa palabra escrita. ¿Lo puedes ver? ¿Es claro para ti? Así que a partir de ahora no digas que tienes comunión con Dios si no estás teniendo comunión con la palabra. Y dices, pastor, lo entiendo y soy hijo de Dios. Pues hermano, arrepiéntete. De verdad, arrepiéntete, porque necesitas a Cristo y Cristo está en la Escritura. Así que vuelve a Él, volvamos a Él. Ahora, quiero dar algunas, vamos a decir, tres cosas aquí dentro de la palabra. Y no quiero que suene a clase, no quiero que suene a 3 tips para tener una buena comunión con Dios. No, pero de alguna manera tengo que decírtelas. Y es probable que algunos de vosotros quieren tener comunión con Dios, han entendido el Evangelio y quizás dices, vale, pero ¿qué hago? Porque abro la Biblia y no sé por dónde empezar. No sé cómo escudriñar la palabra. No sé cómo escuchar a Dios en la palabra. Entonces quiero mencionar algunas cosas que espero que sean de bendición para ti, si es tu deseo. Así que si tienes donde apuntar, apunta estas cosas. Lo primero que te voy a decir es, ve despacio. Sí, ve despacio. En la comunión con Dios, por medio de su palabra, ve despacio. Imagínate. Chico conoce a chica. Y entonces cuando las chicas que tienen siempre pocas cosas que decir, se encuentran, salen y empieza a relatarle brevemente su día. El chico dice, mira, cronómetro, tengo 5 minutos para ti. 5 minutos. Al pastor Antonio le tolero que se pase un poco, pero a ti 5 minutos. Así que dime lo más rápido que puedas, de lo que sientes, de lo que piensas, y cuando suena la alarma, pues hasta mañana. Y mañana 5 minutos. ¿Qué pensáis, chicas? Adiós, muy buenas. Así que chicos, ya tenéis un tip. Si tú quieres asegurarte una chica,
más te vale que vayas abriendo tus oídos y pidiendo al Señor paciencia para escuchar, no para hablar, y no para corregirla y para ser su papá, no, para escucharle. Y no es una burla, es hermoso, es precioso escuchar a esa mujer que amas y conectar con su corazón. Es precioso, es una bendición de Dios. Entonces, ¿por qué en la relación con Dios vamos y nos ponemos como el cronómetro? Estaré 5 minutos antes de salir corriendo a la clase. No. ¿Por qué nos ponemos, voy a leer un versículo al día, un capítulo al día? Mira, ve despacio. Ahora, es bueno leer la Biblia de un tirón, ¿vale? Es bueno leer la Biblia de un tirón. La Biblia es una sola historia desde principio al final, y este es un tema que me apasiona, pero no es el momento para contarlo, pero la Biblia es una sola historia, ¿sabes? No, a veces vemos la Biblia así como secciones y no, la Biblia es una sola historia desde principio a fin. Y si tengo que resumírtelo de alguna forma, la Biblia es la historia de cómo Dios restaura su creación por medio de Jesucristo. Dije su creación, cómo Dios restaura su reino. La historia es del reino de Dios y es apasionante. Y desde Génesis, mira, en Génesis Dios crea y establece su reino y luego viene y entra el pecado y su reino es distorsionado. Y toda la historia hasta el Nuevo Testamento es cómo Dios está preparando el camino para traer a su Mesías en Génesis 3, prometido para traer salvación y restauración. Pero llegó Cristo y se acabó la historia. No. Llega Cristo y entonces empieza a describirse el desarrollo real del reino de Dios hasta que al final, en Apocalipsis, en el último capítulo, Dios ha establecido su reino y está restaurando todo para la eternidad por medio de Cristo. Pero ¿tú crees que Jonás es una historia por ahí? ¿Que Ruth es una historia por ahí? No, cada historia de la Biblia, te lo puedo asegurar. Cada historia de la Biblia es parte de esta, vamos a llamarle, algunos dicen macrohistoria. Es como que si alguien, mi maestro lo ilustró, es como que si estás viendo El Señor de los Anillos y de pronto sale un Teletubby. O sale, Teletubby es muy viejo quizás, sale Pocoyo. Y tú dices de repente, ya voy. ¿Qué tiene que ver Pocoyo con esta historia? Nada que ver. Y como el escritor fue inteligente, pues no incluyó a Pocoyo. El director fue inteligente, no incluyó a Pocoyo en la película. Pero tú ves la historia de Frodo y tiene que ver con la y El Señor de los Anillos es una buena historia para ilustrar esto. De repente estás como perdido porque por un lado están los elfos, por el otro lado están los humanos, por el otro lado están los enanos, por el otro lado están los orcos y por el otro lado está Frodo que está más perdido que la una, no sabe nada, el pobre. Y dices, ¿qué tiene que ver? Y al final lo ves y dices, es que todo, aunque parecían secciones, todo va apuntando al mismo fin. No te estoy recomendando ver películas, pero bueno. En la Biblia, todas las historias tienen que ver con la macrohistoria y es cómo Dios restaura su reino por medio de Cristo. Y si tú no ves la conexión, lo siento, te estás perdiendo la gran historia. Así que tu énfasis debe ser mirar con detenimiento en cada etapa, cada elemento y cómo encajan con Cristo. Es así, cómo encajan con Cristo.
Mi profesor decía que cada historia de la Escritura tiene que ver con tres etapas que tienen que ver con Cristo. O es una preparación para que Cristo venga, o es una descripción directa de la obra de Cristo, o es un resultado de la obra de Cristo. Y de verdad, la Biblia y lo que encuentras en la Biblia no tiene que ver con otro tema, tiene que ver con Cristo. ¿Sí? Entonces, ve despacio. ¿Por qué nos apresuramos? Y es bueno ver este panorama grande, y es bueno que empieces el año leyendo ahí en Génesis y acabes el año terminando toda la escritura en Apocalipsis. Pero tengo que decirte que debes detenerte en el bosque para considerar, como dice un escritor, para considerar cada árbol del bosque. Así que ve despacio, toma tiempo para ir despacio. Ten un deseo y busca un sistema para leer la Biblia completa, pero no te quedes con ello. Toma tiempo para detenerte. Mira, y si te has propuesto leer un capítulo un día y a la mitad del capítulo hay un versículo que te atrapa, quédate ahí. No sigas, porque Dios quiere decirte algo. Dios quiere mostrarte a Cristo. Dios quiere mostrarte tu necesidad. Detente, porque si corres te has perdido la palabra de Dios. Te has perdido lo que Dios quiere decirte en este momento. Entonces, la primera, ¿cuál es? Ve despacio. ¿Tengo que repetirlo? Porque es probable que el lunes, cuando estés a punto de irte y te levantaste tarde porque has tenido la regional y el domingo, vas a ir corriendo. Detente. Y es mejor que leas un versículo. No te estoy diciendo que leas solo un versículo cada día y lo tomes como excusa para, el pastor dijo un versículo. No. Pero es mejor que escuches la voz de Dios en un versículo a que leas un libro sin entender nada. ¿Sí? Dios quiere hablarte, ve despacio y no le pongas tiempo a Dios. En segundo lugar, no voy a decir quién es, pero alguien me dijo en esta mañana, no me memoricé todos los versículos, fue imposible para mí, ya estoy viejo, ya no puedo memorizar. Bueno, la segunda cosa es memoriza. Y de verdad, memoriza. Ten una mente, y tiene que ver con ir despacio, que cuando vas leyendo la palabra de Dios, trates de ir memorizando lo que vas leyendo. ¿Y sabes qué va a requerir eso? Que vuelvas otra vez, porque a la primera no lo vas a tener de memoria, a menos que seas un niño prodigio. Memoriza, es necesario memorizar. Salmos 119, 9 al 13. Salmo 119, 9 al 13. No vamos a tener el tiempo de leer todo este texto. Pero bueno, sí, voy a leerlo rápidamente. Salmo 119, 9 al 13. Mira, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar su palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus estatutos. En mi corazón he ¿qué? Guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Sabes que memorizar es lo que te va a ayudar a guardar la palabra de Dios. Habrán textos que al cabo de un tiempo quizás los vas a olvidar o los recordarás allí parcialmente, pero voy a decir que la palabra de Dios es acumulativa. Cuanto más tiempo pasas memorizando la palabra de Dios, por cierto, podrás memorizar más. Si te cuesta memorizar, empieza a memorizar, porque cuanto más memorizas, más puedes memorizar. Y esta acumulación de la palabra de Dios en tu mente es lo que el Espíritu Santo va a usar para transformar tu vida. Así que memoriza. Por cierto, según Salmo 119, no digas que no puedes vencer un pecado si no estás memorizando la palabra de Dios, porque por eso no estás venciendo el pecado. Porque dice el salmista que ha memorizado, ha guardado la palabra de Dios, ¿para qué?
para no pecar contra ti. Es decir, estás pecando porque no estás guardando lo suficiente la palabra de Dios. Así que cuando ves tu debilidad, memoriza más, estudia más la palabra de Dios, más y más y más y más. Ahora, hemos dicho, ve despacio, memoriza. Y la tercera cosa, y aquí está no sé cómo decirlo, aquí está el grueso, lo tremendo. Reflexiona. La palabra de Dios usa medita, pero últimamente o en nuestro mundo meditar se entiende de otra forma, es doblar las piernas, hacer yoga y poner los ojos en blanco o algo así. Pero me ha gustado recientemente la palabra reflexionar, porque tiene que ver con ello y lo entendemos mejor. Piensa, vuelve a pensar en lo que dice el texto. Ora al Señor cuando estás leyendo, cuando estás memorizando esto. Ora al Señor que te ayude a comprender su palabra y piensa en ello nuevamente. O sea, mira, no corras, ve despacio y lee un pasaje y luego en la tarde vuelve otra vez al texto y vuelve a leer, porque ¿sabes qué pasa? Muchas veces nos sentamos y decimos, ¡wow! Qué precioso este texto. Y luego vamos al estudio, tal y tal y tal. Llegamos a la noche y decimos, ¿qué fue lo que leí? Ya no me acuerdo. Es el momento para levantarte y volver. Como la ilustración esta, que no es muy agradable, de la ovejita, que come y luego se sienta por allí y devuelve para volver a masticar y saborear lo que ha comido hace 3 horas. Pues sí, con la palabra de Dios así. Es lo que Dios le dijo al pueblo, a su pueblo en Deuteronomio: las repetirás. Chico, puedes leer Proverbios todos los meses, y ¿sabes qué? Cuando pasen 20 años y hayas leído Proverbios todos los meses, un capítulo de Proverbios cada día de mes, te aseguro que vas a ser más sabio. Cuando hayas leído Proverbios como una costumbre, vez tras vez, y escucharás y dirás, yo sé lo que sigue diciendo este capítulo, yo sé lo que sigue diciendo porque lo he leído vez tras vez. Puedes tomar libros pequeños y leerlos del tirón un día, y esto es bien interesante. Lee un libro pequeño todos los días durante un mes. Si tienes 5 capítulos, es fácil leerlo. Lo lees hoy, lo lees mañana, y te lo aseguro, después de un mes tendrás una mejor idea de lo que Dios está diciendo allí en ese libro. Si es un libro grande, divídelo y pasa 4 meses en un libro, leyendo 5 capítulos de ese libro todos los días. ¡Ay, qué trabajo! Bueno, pero no se trata de conocer, no se trata de una relación, o te cansas de ir con tus amigos. ¿Te cansas de ir con tu novia, con tu novio y de escucharle? Espero que no. En ocasiones, te comento, voy leyendo y han pasado 2 capítulos y de repente digo, he perdido la secuencia de lo que venía diciendo. Así que es momento de parar y retroceder 1 capítulo, 2 capítulos y volver a leer para reflexionar. Y podemos hacernos varias preguntas que ahora pueden sonar, y tendréis una tarjetita, un regalito de parte de los jóvenes que esperamos que os ayude en esto, para tenerlo presente en vuestra Biblia, que son preguntas que nos ayudan a recordar, a tener una mentalidad. ¿Qué me está mostrando de Dios? Este pasaje? ¿Qué me está mostrando de su carácter? O quizás me está mostrando algo de sus obras o de su palabra. ¿Cómo este pasaje me está mostrando a Cristo, o el carácter de Cristo o su obra? ¿Hay alguna promesa que Dios está haciendo aquí? ¿Hay algún mandamiento que Dios está haciendo que revela el carácter de Dios? ¿O cómo se conecta esto que estoy leyendo con otra parte de la Escritura? Y cuando tú empiezas, te lo aseguro, no puedes hacer conexiones. Por eso tienes que conocer. Por eso tienes que persistir en las Escrituras vez tras vez, y te aseguro que al cabo de un tiempo vas a empezar a ver conexiones y vas a empezar a decir, wow, es que yo he leído esto también aquí, y es momento de investigar, de buscar.
No solamente eso, ¿qué revela este carácter, este pasaje acerca de mi propio carácter, acerca de mis obras? ¿Hay algún pecado reflejado aquí que yo necesito confesar? ¿Hay una verdad que tengo que creer? Porque a veces pensamos en solamente mandamientos de hacer, pero la Biblia es para creerla entera. Sí, de verdad. También la que dice que el perezoso da vuelta en su cama una y otra vez, y vendrá la ruina por perezoso. Y tiene su vida como un campo lleno de espinos. Eso es para creerlo. Entonces, hay muchísimo para decir, esta verdad tengo que creerla. Y entonces es momento para pedir al Señor, Dios, ayúdame a creer, a tener convicción de esto. Hay algo para imitar. Y por cierto, mira, hay personas que dicen, es que sé como Jonás, lo dudo. Sé como David, sé como Abraham. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Porque ellos tienen algunas virtudes en función de su imitación a Cristo. Entonces, imita a Cristo, y cuando imites a Cristo probablemente imitarás las cosas buenas que hicieron estos hombres, porque hicieron un montón de cosas malas. Entonces hay algo que imitar. La vida de esta persona me refleja algo del carácter de Cristo, tengo que imitarlo, porque tengo que imitar a Cristo. ¿Sí me explico en eso? ¿Hay algo que tengo que rendir al Espíritu Santo? El Salmo 43, versículo 5, un texto que he memorizado recientemente, dice, me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos, y muestra este deseo de volver, de reflexionar, de meditar en lo que Dios, y decimos, bueno, meditaba en todas tus obras, pero ¿dónde vamos a ver las obras de Dios? En las Escrituras. Así que te toca sumergirte allí en las Escrituras. Ahora, tengo que darte una advertencia. Esto no es un asunto de una sola vez. Esto no funciona si tú llegas este lunes y dices, pues mira, me he hecho un chute esta semana y ya la siguiente semana pues te vas. No, se requiere, voy a decir, tiempo en el tiempo. Se requiere tiempo ahora, pero que día tras día y que sea un deseo de tu corazón. Pero no puede ser algo mecánico, es algo natural. Porque, como decía, cuando estás conociendo a una persona, no conoces a la persona todo de una sentada. ¿Sí? Ahí está mi amigo Diego y ahora estoy seguro que puede decir, conozco más a Susi que cuando me casé con ella. Espero que sea así. Estoy seguro que es así. Pero no puede conformarse con ese momento nada más. No. Es un asunto de una vida. ¿Sí? Así que requiere que pases tiempo y poco a poco vas conociendo. No podemos llegar y sentirnos fuertes en una sentada de lectura de la palabra de Dios. Porque recuerda, estamos conociendo a una persona, estamos conociendo a Cristo. Y eso me lleva a lo que considero de verdad más importante en cuanto a este punto. En un discipulado hace esta pregunta: ¿qué estás buscando cuando lees la Biblia? Muchos de nosotros, de vosotros, de los cristianos, están buscando un versículo que les dé ánimo ese día. Y cuando no encontraron ese versículo, dijeron, ay, no me ha servido de mucho la lectura. ¿Qué estás buscando cuando lees la Biblia? Y sabes qué, lo que tienes que buscar es a una persona, a Cristo. A Cristo. ¿Recuerdas primera de Juan, el verbo que se manifestó y que se ha escrito, ha sido escrito en las Escrituras para que conozcamos a Cristo? Así que busca a Cristo, porque todo lo que leemos tiene el propósito de mostrarte a Cristo. Te hago una ilustración. ¿Te acuerdas de David y el pecado con Betsabé? ¿Sí? ¿Alguien nunca ha escuchado la historia? ¿No? Pues si hay alguien que no lo ha escuchado, tienes que leer la Biblia. Pero vale, ¿recuerdas ahí la historia de David y Betsabé?
Mira, la historia de David y de Betsabé no está para que tú sepas que no debes cometer adulterio y no debes matar al marido de con quien has cometido adulterio. Vale, sí, tienes que aprender eso, pero esa no es la idea principal. Mira, la historia de David con Betsabé me revela que yo soy tan pecador como David. Está revelando cosas de mi propio corazón. Y que cuando peco, mi tendencia es a esconder mi pecado, como David lo hizo. Pero no solo me revela cosas sobre mí, me revela cosas sobre Dios. Dios sabe, y en su carácter santo y su omnisciencia, Dios sabe todo lo que yo he hecho. Y no puedo esconder de Dios. Pero no solamente eso, y que no es lo principal. ¿Sabes que David no es suficiente? David necesita ¿a quién? A Cristo, porque él es pecador. Y Dios promete a David que traerá al Mesías, al verdadero rey. Entonces, cuando vemos esta historia decimos, es que yo no puedo confiar en David, yo no puedo confiar en mí mismo. Necesito a Cristo, que es el Salvador, el verdadero rey. Y entonces puedo confesar mi pecado porque Cristo murió por mí. No es una simple historia de pórtate bien, ¿sí? Entonces, de verdad, ve despacio, memoriza y reflexiona, porque la Escritura quiere mostrarte a Cristo. Y si vas deprisa, si no memorizas, no lo verás, no lo verás. No habrás escuchado a Dios. Y quiero leerte nuevamente lo que ha dicho este escritor que cité anteriormente. Dice, es Cristo, digo enfáticamente, de quien todo el Nuevo Testamento está saturado. Él habla del Nuevo Testamento, pero Jesús dice que todos los profetas en el Antiguo Testamento habló de él. Dice, los evangelios son Cristo viviendo, hablando, desplazándose entre los hombres. Los hechos, el libro de los hechos, son Cristo predicado, publicado, proclamado. Las epístolas son Cristo escrito, explicado y exaltado. Subrayo de nuevo, desde Mateo hasta Apocalipsis, yo diría desde Génesis hasta Apocalipsis, hay un nombre por encima de todos los demás y es el nombre de Cristo. Exhorto a cada lector de este escrito a preguntarse con frecuencia lo que la Biblia es para él. ¿Es un libro en el que ha encontrado nada más que buenos preceptos morales y buenos consejos? ¿O es una Biblia en la que usted ha encontrado a Cristo? ¿Es una Biblia en la que Cristo es el todo? Si no, se lo digo claramente, hasta ahora usted ha usado mal su Biblia con un propósito muy limitado. Es como un hombre que estudia el sistema solar y deja de lado un análisis de lo que es el Sol, que al fin de cuentas es el centro de todo. Dice, no es de extrañar si tu Biblia te resulta aburrida. No añadiré más a la cita de esta persona. ¿Por qué es así? Es así. Así que, chicos, para tu comunión con Dios, la Biblia tiene que ser central. De allí parte todo, porque allí puedes conocer verdaderamente a Cristo y Él debe ser tu meta. Y pregunta, ve a tu pastor, escríbele, moléstale, pregunta cosas que no entiendas. Y tenemos muchas herramientas para aprender hoy en día. Y voy a ir un poco rápido con las otras tres, porque es que si entiendes esta, todo lo demás va a ser coherente y lo vas a poder experimentar. En segundo lugar, alabanza. La alabanza y la adoración es parte de la comunión. Mira, una vez que estás viendo la palabra de Dios detenidamente, deleítate en contemplar cómo Dios se está revelando en las Escrituras. ¿Y sabes qué? Agradécele. Mira, agradécele a Dios porque Él se está mostrando a ti. Porque si no fuera por su gracia, por su misericordia, no podrías ver absolutamente nada de Él. Agradécele por su gracia en Cristo, porque si puedes tener comunión con Él, es por Cristo. Y entonces habla con Dios.
exprésale de forma específica tu asombro, tu adoración. No seas como ese chico que viene, perdón chicos, pero no seas como ese chico que viene y le dice a la chica, es que te quiero mucho. Y la chica le dice, pero ¿por qué me quieres? Y dice, porque te quiero. ¿Pero por qué? Por todo, te quiero por todo. ¿Quieres más? Es que te quiero por todo. Sí, 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 pero yo quiero escuchar por qué. Es que te gustan mis ojos o no. ¿Te gusta mi carácter o no? No, no me gusta. Bueno, no. Exprésale a Dios. ¿Qué es ese todo? ¿Qué está impresionándote de Él? Pero si no meditas en las Escrituras, no vas a estar impresionado. Agradécele a Dios por lo que hace y por la forma en que lo hace. Sobre todas las cosas, da gracias a Dios por Cristo y su obra, como se está mostrando en su palabra para contigo. No solamente alabanza y adoración, sino confesión. Hemos hablado anteriormente. Mira, cuando lees la palabra de Dios, no puedes pasar desapercibido tu necesidad de Dios. Si tú puedes leer la palabra de Dios y no sentir que tienes que confesar a Dios cosas, no has leído la palabra de Dios bien. Porque esto es como, de verdad, es como el espejo. La palabra de Dios es un espejo, ¿sí? Y dice Santiago que el que oye la ley de Dios, la palabra de Dios, es como el que se mira en un espejo, pero no la hace, se mira en el espejo y luego se va. Ve cómo es y luego se va. Y para ilustrar esto, a veces he dicho que esta palabra de Dios, imagínate, no lo tenéis en vuestra casa, pero imagínate que el espejo de tu casa tiene una versión perfecta de ti. Y entonces cuando tú te miras en el espejo, ves que ese Antonio no tiene un granito, no tiene esta ceja por aquí. Entonces tú te acomodas o te amoldas a esa imagen del espejo. ¿Lo tienes en mente? Pues la palabra de Dios tiene la imagen de Cristo. Y cuando tú te miras en ese espejo, es imposible que te veas igual a Cristo. Si te miras igual a Cristo, tienes un grave problema. Pero entonces lo hermoso de esto es que Cristo está ahí mostrándose. Si puedes verlo, es la gracia de Dios. Y entonces ahora tú deseas parecerte a ese que está ahí reflejado. Y entonces es momento de decir a Dios, Dios, perdóname porque no me estoy pareciendo a Él, pero hazme más como Él. Y confiesa tu pecado al Señor. Pídele que te dé de su Espíritu Santo para que su Espíritu Santo te ayude a abandonar al pecado. No vivas impenitente. No vivas sin confesión. Hay algo que abandonar, hay algo que hacer, hay algo que creer, hazlo. Ora al Señor y hazlo. Y lo último es la comunión con otros. Hemos hablado anteriormente, no puedes decir que tienes comunión con Dios si no estás teniendo comunión verdadera, bíblica, con otros cristianos. Dale prioridad a compartir con hermanos en Cristo, porque no es una opción. Yo doy gracias a Dios porque estáis aquí, pero esto no es solamente una ocasión. Eso debe ser cada semana en tu iglesia y cada vez que la iglesia está abierta, no solamente los domingos. Cada vez que los hermanos están reunidos, tú deberías estar allí. Y por favor, te lo ruego, no me vengas a decir por trabajo, por estudio, bla, 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 bla. No, debe ser tu prioridad. Y la iglesia no es una opción. Organiza tu vida alrededor de la iglesia. No pongas la iglesia en donde te cabe. No. Es de verdad, de verdad. Organiza tu vida en función de la iglesia, porque la iglesia es el proyecto de Dios. Es la restauración de Dios por medio de Cristo. No es una opción. Si tú eres cristiano, Dios te ha salvado en un sentido para la iglesia, para el cuerpo de Cristo. Cristo no es una opción, su cuerpo tampoco. Así que, si de verdad quieres crecer en una comunión con Dios, dale prioridad a compartir con hermanos en Cristo. ¿A qué animas a otros? Habla con otros de la palabra de Dios. Yo recuerdo mi etapa de juventud y hablaba con mis compañeros de películas, de todo, y venía un hermano, lo recuerdo, y me decía,
Oye, es que cada vez que les escucho están hablando de películas. Y nuevamente bofetadas, es decir, ¿por qué no hablan de la palabra de Dios? ¿Por qué no hablan de Cristo? ¿Por qué no hablan de la obra de Cristo? ¿Por qué no hablan de la iglesia? ¿Por qué no hablan de la vida espiritual, de las luchas espirituales? Congrégate, ten comunión con hermanos para animarse mutuamente, como dice Hebreos, al amor y a las buenas obras. Confiesa tu pecado y tus pecados con hermanos en Cristo y perdona. Yo sé que hay situaciones donde hay cosas guardadas en tu corazón, con hermanos, con familia, y no puedes tener una comunión verdadera si no tienes una comunión correcta, no, una comunión creciente si no estás teniendo una comunión también con tus hermanos en Cristo. Jesús en el Padre Nuestro dice, y perdónanos, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y dice, porque si vosotros no perdonáis a los que os ofenden, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así que es importante. Y pues hemos ido un poco corriendito en esta, pero quiero que hagamos un repaso. Mira, Dios te ha dado un privilegio de conocerle, de escuchar su evangelio, de conocer a Cristo. Y Él te da lo que necesitas para tener una buena comunión. En primer lugar, a Cristo. Pero te ha dado una palabra, su palabra, para que conozcas a Cristo. En su palabra, ve despacio, memoriza, reflexiona, no pases como el periódico. Escudriña, piensa, ¿qué me quiere decir Dios en esto? Pero alaba al Señor. No te quedes así como, qué bueno que... No. Exprésale a Dios lo glorioso que es, lo grandioso que es. Confiesa tus pecados y busca la comunión de los hermanos. Te lo aseguro, tu comunión con Dios va a crecer y será genuina. No porque yo me lo haya inventado, sino porque es lo que Dios ha diseñado. ¿Sí? Si no estás creciendo en esta forma, nuevamente lo siento, no tienes una comunión verdadera. Pero el llamado en esta mañana es a que tengas esa comunión por medio de Cristo. ¿Sí? Vamos a orar para terminar y dando gracias a Dios. Dios, una vez más, queremos darte gracias y hemos sido un poco rápido en algunas cosas, pero quiero pedirte, Dios, que tú completes todo lo que no podemos tratar y ver en esta ocasión. Y que tú obres, Dios, de manera específica en cada uno de estos jóvenes según su necesidad. Y haznos ver a Cristo en tu palabra, disfrutar, Dios, de esta comunión que es real, que es viva, que es verdadera, por medio de tu Hijo, por medio de tu Espíritu Santo obrando en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.